Buenos días a todos. Bienvenidos. Estamos aquí hoy, martes y 13, para, debatir sobre la nueva ley del teletrabajo a distancia. No hemos elegido la fecha adrede, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que hoy hace 7 meses, más o menos, que el Gobierno decretó el estado de alarma por el COVID-19 y yo creo que ninguno imaginábamos que hoy íbamos a estar en este webinar debatiendo sobre esta nueva ley. Hablaremos sobre todo, que es lo que creo que nos interesa a todos, de los retos y oportunidades que pueden surgir y de cómo implica esta ley a empresas y trabajadores. Para esto tenemos aquí a dos ponentes de excepción. Buenos días, Fabián. Buenos días, Virginia. Buenos ¿Qué tal? días. Fabián es director de Ceres Abogados, es abogado laboralista desde hace más de 15 años, profesor invitado en la Universidad de Vigo y conferenciante y participante en diversos seminarios y jornadas en múltiples organizaciones empresariales, como puede ser el Círculo de Empresarios de Galicia o la Confederación de Trabajadores de Pontevedra. Y por otro lado tenemos a Sergio Soria. Sergio, buenos días. Hola, buenos días, Virginia. Buenos días, Fabián. Buenos días. Sergio es director de personas de Istoval. Istoval es una empresa implantada a nivel nacional y con 8 filiales a nivel internacional, 900 personas en plantilla y es fabricante y comercializadora de, entre otras cosas, trenes de lavado de coches. O sea que me imagino que todos habremos tenido alguna vez el coche dentro de una máquina de Istoval. Anteriormente a eso fue director de personas de VSOL, que es un proveedor de Mercadona, y de SP Werner del sector del plástico. Además es formador en diferentes cursos de gestión de recursos humanos. Así que bueno, vamos al lío ya, ¿de acuerdo? Creo que va a ser muy interesante, tenemos la sala llena, así que vamos a disfrutar de este webinar. Sí que me gustaría preguntaros al principio, precisamente a través de todo lo que ha estado pasando, de los momentos tan excepcionales que estamos viviendo, me gustaría que me contarais un poco vuestra visión, sobre todo dando un poco pie al título con el que hemos nombrado el webinar, Amenazas y Oportunidades. Me gustaría, Sergio, empezar contigo si quieres y empezamos, digamos, por la parte menos agradable o por la parte que nos inquieta, ¿no? ¿Qué amenazas ves tú en esta nueva ley del teletrabajo, Sergio? Bueno, bajo mi punto de vista, yo creo que este Real Decreto es algo precipitado. Precipitado por dos motivos. Por un lado, por el contenido, que ahora durante durante este diálogo seguro que iremos entrando más en detalle y Fabián, que es un crack en todo esto, seguro que va a podernos dar muchísimos más detalles y desgranarlo muchísimo mejor que yo. Pero por el otro lado, a mí creo que es bajo mi punto de vista, creo que es muy precipitado por el momento en el que llega. El principio un poquitín desde que arrancaron las declaraciones de la ministra era un poco que este teletrabajo no les iba a salir gratis a las empresas. Y yo creo que en estos momentos no estamos en ese momento. Las empresas a día de hoy no han aplicado nunca el teletrabajo, no porque no existieran medios. Yo cuando entré a trabajar en Werner, del 2006 al 2009 estuve trabajando 3 años a distancia, 3 años completamente a distancia. Existían ya los medios, existían toda la tecnología posible para hacerlo. El motivo por el cual no había llegado, yo era un trabajo que trabajaba a distancia, con lo cual era posible, pero el motivo por el cual no ha llegado es por un tema de cultura empresarial, por un tema de cultura del presentismo y de la obligación de estar presente para que asegurar desde la empresa que el trabajo sale adelante y que los trabajadores no lo evitan. Entonces, no creo que en estos momentos la situación sea la de las empresas buscar el ahorro a través del teletrabajo, sino más bien todo lo contrario. Las empresas ya tienen hechas la gran parte de la inversión en espacio, en oficinas, en mobiliarios, pero lo que no tiene desarrollado la mayoría de las empresas es un sistema de gestión para ese teletrabajo, que significa organización, control y eficiencia. Y para mí la preocupación es, sin tener esto, sin tener un sistema, sin estar realmente 100% preparadas, habiendo hecho ya toda la inversión en espacio, el hecho de añadir un coste al teletrabajo, lo que puede ir es en perjuicio del teletrabajo como tal. Y el teletrabajo, sobre todo, si es una ventaja para los trabajadores. Porque
Ganan en calidad de vida, en conciliación, en ahorro de costes, en tiempo de vida, en desplazamiento, en todo. Entonces, bajo mi punto de vista, creo que lo más razonable hubiera sido esperar a que el teletrabajo se implantara como una realidad para regularla después, no corriendo antes de que se haya convertido en una realidad, porque al final no estamos hablando de teletrabajo ahora. En la mayoría de casos estamos hablando de pluriempleo. No, hemos estado en casa con nuestros críos, con nuestros nenes, haciendo lo que podíamos para poder tirar el trabajo adelante. Y además la carga de trabajo no era la misma en el confinamiento que lo que es en el día a día. Entonces, para mí, la principal preocupación es que esto sea un freno de verdad, que el teletrabajo se ponga como una realidad y no acabe limitándose a ese 30% que marca el Real Decreto en estos momentos. Fabián, ¿tú qué opinas? O sea, yo comparto en parte lo que dice Sergio, ¿no? Es decir, no tanto en cuanto a la oportunidad. Yo creo que al final la pandemia no ha dejado tal vez otra opción, que igual que en los ERTEs, pues legislar a golpe de situación sanitaria y de situación laboral. Yo creo que hasta cierto punto España ya iba con mucho retraso. Es decir, todos los países de nuestro entorno, absolutamente todos, desde hace ya muchos años tenían regulado de forma muy específica lo que es el trabajo a distancia y sobre todo el teletrabajo, porque no olvidemos que en España la legislación que teníamos hasta hace poco más de un mes regulaba el trabajo a distancia, pero no regulaba el teletrabajo, es decir, no regulaba el trabajo efectuado con medios tecnológicos. Yo creo que llegábamos tarde y fruto de esa tardanza hemos tenido que legislar sobre la marcha en una situación que no es nada aconsejable para legislar, que es con prisas y con una situación sanitaria pues muy complicada, ¿no? Hacía falta, se ha hecho tal vez en el peor momento, pero es cierto que hacía falta, y aparte con una explosión del teletrabajo en los últimos meses que ha sido muy significativa, pero sí que se ha echado de menos en este sentido tal vez un mayor grado de consenso. Me explico. Se nota que la ley en muchos aspectos es una ley de mínimos porque remite constantemente a que aquellas lagunas, aquellos conflictos o aquellos puntos que pueden resultar más controvertidos, pues será la negociación colectiva, será el acuerdo de empresa, en definitiva, el que tenga que resolver esta cuestión. Por lo tanto, ahí sí que es cierto que tenemos un problema de futuro, porque al final lo que tenemos es una especie de patada hacia adelante por parte del legislador, donde, bueno, yo os pongo un texto de mínimos que podéis empezar a trabajar sobre él, y luego ya que cada empresa o cada ámbito sectorial del convenio o de ámbito provincial, pues que se las apañe y que intente solucionar esto, ¿no? Con todo, yo sí que quiero destacar un par de lo que considero que son beneficios, que 2 o 3 beneficios que puede aportar el teletrabajo y que hay que tener muy en cuenta. En primero, obviamente, es la mejora de la conciliación. Esto puede redundar en una mayor calidad de vida para el trabajador, en efecto, sin lugar a dudas, pero eso también hay que ponerlo en un contexto a lo mejor de la situación que vive España, ¿no? Es decir, con una natalidad en caída libre, con una España que se vacía en el interior. Bueno, el teletrabajo puede ser una oportunidad para una mayor cohesión social a nivel nacional, ¿no? Es decir, hay que verlo también con una perspectiva en este sentido, los aspectos positivos que puede tener. En cuanto a los costes, que es un tema bastante conflictivo, del mismo modo que hay algunos aspectos que hacen pensar que puede suponer un coste adicional para las empresas, a la medida en que yo ya tengo mi inversión hecha, como dice Sergio, en mis espacios, en mis oficinas y demás, y a esto, si tengo que incrementarle un coste adicional por el teletrabajo, pues para hacer frente a la compra de equipos informáticos o hacer frente a los gastos de ese trabajador en teletrabajo, pues puede resultar poco atractivo. Pero también es cierto que al mismo tiempo podemos jugar con otros aspectos salariales, como puede ser el plus de transporte. Para aquellas empresas que lo tengan, pues puedo compensar el gasto que tenga que hacer, por ejemplo, para poner en marcha el teletrabajo o para sufragar al trabajador los gastos que ocasione el mismo, con la retirada del plus de transporte, porque ese trabajador, en la medida que deja de desplazarse al centro de trabajo, pues no hay que hacer frente al pago de ese complemento. Luego, otra cuestión que también se puede analizar a efectos de ahorro de costes para que sea más atractivo para las empresas es tener en cuenta que lo que establece la normativa es que no puede haber discriminación entre los trabajadores presenciales y los trabajadores a distancia. Pero esto no impide que una empresa que tenga, por ejemplo, varios centros de trabajo y contrate a trabajadores a distancia, pues opte por contratarlos en la provincia donde tenga un convenio colectivo que a lo mejor les resulta más favorable. Pensemos en empresas que tienen 5 o 6 centros de trabajo en toda España, necesita reforzar la prestación de servicios que se hace para clientes, pues yo a lo mejor puedo montar un call center o puedo montar un centro de atención al cliente, lo puedo montar en la provincia. Yo soy de Pontevedra, en la provincia de Pontevedra,
porque el convenio colectivo de Pontevedra me resulta mucho más beneficioso que el convenio colectivo de Madrid. Y esos trabajadores pueden estar prestando servicios a distancia. Entonces, también se puede jugar con eso y en ningún caso va a suponer una discriminación entre trabajadores fijos y presenciales, pues como digo, su ámbito de negociación colectiva en este caso sería el del convenio provincial. Yo puedo jugar con esa idea de llevar a los trabajadores a las provincias que me son más beneficiosas cuando tenga establecidos varios centros de trabajo. E incluso, aunque solo tuviera un único convenio colectivo, pongamos un convenio de empresa o un convenio colectivo de ámbito sectorial, tampoco es raro que sobre todo empresas que están ubicadas en Madrid, pues a los trabajadores que están en Madrid, en Barcelona, en grandes ciudades, el coste de la vida implique tener que abonar cuantías adicionales por encima de las reflejadas en convenio. Por ejemplo, pues tener que abonar una mejora voluntaria. Bien, si yo hago y contrato un trabajador de ámbito en un convenio provincial, en ese convenio de empresa, pero lo decido contratarlo en teletrabajo y que trabaje pues, en Almería, en Cádiz o en otro lugar, yo no tengo por qué aplicar esas mejoras voluntarias porque le estoy aplicando el convenio colectivo, que es el convenio de empresa y que rige para todos, ¿no? Entonces hay muchos aspectos que a veces, pues sí, efectivamente, ponemos mucha atención en los costes y en los gastos, pero la normativa nos da alternativas dentro de la legalidad para poder jugar con esa posibilidad de que no suponga un coste adicional para la empresa o que incluso pueda suponer un ahorro, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay varias ventajas. Es decir, por una parte, ya digo, la conciliación, el ahorro de costes que puede suponer para las empresas y en última instancia, pues la satisfacción del empleado y su grado de compromiso con la organización se puede incrementar si tenemos en cuenta pues, que esa lealtad se va a ver mejorada si el trabajador percibe que efectivamente pues, tiene una mejor calidad de vida, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre lo que dice Fabián? ¿Estás de acuerdo? Yo que vamos, sí. ¿Cómo no estarlo, además? Mira, yo creo que respecto a los beneficios del teletrabajo, yo creo que estamos todos de acuerdo. La complicación que supone para las empresas es lo que he comentado antes. Al final es ese sistema de gestión detrás ese sistema de gestión y ese sistema de organización. Si tú estás acostumbrado, pues no sé, si tienes metodologías de tipo que sea, pues de waterfall de proyectos, de metodologías Scrum, que tú trabajas por sprints y que determinas qué trabajo tiene que ir saliendo cada X tiempo, no existe ningún problema a la hora de que el trabajo salga adelante. Pero la realidad es que la mayoría de las empresas no están ni estamos preparadas hasta el momento en el que llegó. Nosotros tenemos seguro áreas que están muy preparadas y otras que menos. Durante todo este confinamiento, claro que nos hemos tenido que poner las pilas, pero nos ha pillado un poco todos como a contrapié a la hora de sacarlo. Y no porque no lo estoy menos valorando, ni porque se hiciera en menor medida, porque trabajar puntualmente jamás ha existido ningún problema. Otra cosa es pasar a ese 100% y a ese control del trabajo que sale adelante. Y luego, además, eso también viene con algunos aspectos que refleja la ley, que cuanto menos también a mí me hacen reflexionar también quiénes han negociado este Real Decreto cuando hablan de todos los agentes sociales. Porque, de alguna manera, estamos yendo hacia el teletrabajo como una herramienta de flexibilidad y de conciliación, pero, sin embargo, a mí me da la sensación de que hay alguna serie de contradicciones, o por lo menos a mí me lo parecen, respecto a la flexibilidad horaria con disponibilidad obligatoria o ese registro horario adecuado, sin entrar mucho más en detalle. Y aquí quería lanzarte un poquitín, Fabián, a ti la pregunta de vuelta, porque a mí me da un poco de miedo lo que puede suceder en esas negociaciones colectivas, porque puede desde mejorarlo y dejarlo muy bien atado hasta, en fin, yo he tenido la oportunidad de estar en alguna negociación provincial de convenio colectivo y algunos de los actores protagonistas daban miedo, sinceramente. Entonces me da miedo que más todavía que se pueda liar con una mala negociación habiéndolo dejado tan abierto. No sé qué opinas, Fabián. Yo, a ver, yo coincido contigo, Sergio. Es decir, España tiene un problema en la negociación colectiva, sobre todo en el ámbito de la negociación colectiva, en el ámbito provincial. Mientras que si tú coges un convenio colectivo de ámbito sectorial, que normalmente se negocian a nivel Madrid por parte de la COE, que tiene muy buenos asesores, con las organizaciones sindicales, UGT y comisiones obreras, que tiene grandes asesores también en Madrid, pues tú ves el texto de un convenio sectorial y está todo muy bien regulado, todo muy bien detallado, todo perfectamente establecido. Pero tú bajas el segmento de negociación cada vez más abajo y cuando llegas al convenio provincial, que afecta a muchísimos millones de trabajadores en España, claro, la negociación colectiva ahí, con todos mis respetos, tanto por parte de las organizaciones empresariales como de las organizaciones sindicales, ya es de otro nivel. Y ya estamos en otra tesitura. Entonces ahí puede haber efectivamente muchos problemas en cuanto a la organización y la gestión del teletrabajo.
¿Cómo se puede solventar esto? Lo cierto es que la ley de trabajo a distancia establece la posibilidad de que se pueda regular tanto por convenio colectivo como por acuerdo colectivo. Yo entiendo que es una invitación y yo la cogería y la utilizaría. Yo creo que es una invitación a lo que llamamos jurídicamente los acuerdos o los convenios extraestatutarios, es decir, aquellos negociados fuera del ámbito de los requisitos taxativos y formales de un convenio colectivo. Son lo que llamamos los acuerdos de empresa. Yo utilizaría esta herramienta, el acuerdo de empresa, me parece una herramienta muy útil allí donde haya representación legal, aunque sea pues, simplemente un delegado, pues intentar negociar con él pues, mecanismos realmente flexibles que se adapten a las necesidades de la empresa, a las necesidades reales, porque cada sector va a tener sus propias peculiaridades y cada empresa, como bien dice Sergio, tiene sus propias peculiaridades y su propia evolución tecnológica. Bueno, pues habrá que utilizar esa negociación, ese acuerdo de empresa, para intentar alcanzar un consenso sobre cómo implantarlo de forma que sea lo más beneficioso para los trabajadores concretos de esa empresa y de ese sector. Yo creo que es la única opción que nos queda para darle un poco de sentido a todo esto, porque, como bien dices, la ley supuestamente busca una mayor flexibilidad, busca decir una mejora en cuanto a la conciliación y la flexibilidad en el trabajo, pero al mismo tiempo establece una serie de requisitos formales que realmente son exorbitantes. Y me refiero en este caso, no sé qué opina Sergio, al acuerdo de trabajo a distancia, que los requisitos formales de contenido de ese acuerdo, teniendo que indicar toda la memoria de mecanismos, herramientas de trabajo que vas a facilitar, el sistema de compensación de gastos, qué gastos va a asumir la empresa y cuáles no. Es decir, yo no sé qué opina Sergio, pero yo creo que el acuerdo de trabajo a distancia en buena medida se está convirtiendo en una herramienta que a lo mejor frena las posibilidades de utilizar el mecanismo del teletrabajo, porque muchas empresas incluso pues a lo mejor no tienen la formación interna necesaria o la capacitación de sus departamentos de recursos humanos para llevar a cabo la complejidad que implica un acuerdo de este estilo. Es cierto que luego estamos efectivamente pues los abogados, los asesores externos para dar apoyo en toda esta cuestión, pero hay muchos departamentos de recursos humanos, a lo mejor de una sola persona que hace tareas administrativas y de recursos humanos, que cuando vea esto va a decir y va a recomendar a la empresa, mira, esto es demasiado complicado, demasiado formal, demasiado complejo, mira, no nos vamos a meter aquí porque la tramitación burocrática que va a suponer, pues en buena medida va a desincentivar a lo mejor la implantación de este tipo de trabajo, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo. De hecho, además, justamente esa parte es la que nosotros a día de hoy todavía no acabamos de tener resuelta, porque de qué manera calculas esa amortización y ese desgaste de la silla del trabajador en su casa, de la mesa, del coste de electricidad, del coste de wifi. Es todo como un poco, en fin, como un poco surrealista, porque además si eso lo unes con ese 30%, 30% estamos hablando prácticamente de un día. Entonces, claro que bajo mi punto de vista puede suponer un freno. Si tú vas a una... Al final el tejido empresarial de España son muchas pymes, micropymes, no con gerentes sino con amos. Entonces, si tú tienes que ir a decirle al amo que por tener a un trabajador en su casa teletrabajando un día, le tiene que poner la silla, le tiene que hacer no sé, una amortización y calcular la amortización a 4 años de la silla, el gerente del amo te dirá, mira, hasta aquí hemos llegado. Y será un día como mucho o será ninguno. Entonces, fíjate que ya incluso con la propia, cuando ya salió toda esta ley del registro horario, ya para las empresas que somos tremendamente flexibles con nuestra plantilla, en el que ya no miramos tanto por si entras a una hora y sales a otra hora, sino por trabajos hechos, ya supuso una inconveniencia importante, porque a ver de qué manera paso yo ahora a pedirle a todo el mundo, cuando aquí no tenemos, sí que tenemos un registro horario, evidentemente, pero nosotros no tenemos problema que una persona haga 7 horas 45, 7:50, 8,01, 8,02. No es tan importante eso para nosotros, eso sí, con un máximo de trabajar de 8 horas, pero tienes que irte al otro lado, tienes que pasarte justo al otro lado de la puerta y dices, las empresas que vamos en la dirección, porque queremos estar en el mercado de trabajo y queremos ofrecer unas buenas condiciones de trabajo para todos nuestros empleados, nos encontramos con una regulación muy rígida, pensada, o por lo menos que parece más cercana a la administración pública que a las empresas que intentamos ser competitivas en mercado. El teletrabajo viene para quedarse, y entiendo que así lo dice todo el mundo, porque el propio mercado de trabajo y la gente capacitada te va de alguna manera obligar a que eso sea así, no porque haya llegado un real decreto. Pero sí que es cierto que todo esto de los gastos, la numeración, la compensación, nosotros le estamos pegando vueltas todavía porque no sabemos muy bien todavía cómo hacerlo. Vamos a ver un poquitín cómo avanzan los tiempos y supongo que irán surgiendo por ahí borradores y
y como todo desde que arrancamos la pandemia, pues corriendo, siendo reactivos muy rápidamente. Tienes Y mucha razón. Perdón, nada. dime. No, digo que tienes mucha razón con la cuestión del registro horario, que es un tema bastante complejo. Es decir, ya fue complejo cuando se implantó con carácter general, porque claro, al final es cierto que la normativa te dice, bueno, usted tiene que tener un registro horario y usted busca la fórmula. O sea, no te dice, ni siquiera te recomienda cuál es el sistema idóneo ni cuál va a ser el mecanismo que luego la Inspección de Trabajo va a considerar más fiel o más representativo de cara a determinar si efectivamente se está haciendo un control horario efectivo o realmente puede haber alguna sospecha o indicio de fraude, ¿no? Es decir, al final la Inspección de Trabajo y el gobierno dice, bueno, usted utilice el mecanismo que quiera, a mí me vale que lo haga en papel, me vale que lo haga con un teléfono móvil, que lo haga con una huella dactilar, con una capa, me da igual, si usted hágalo. Bueno, yo entiendo que el teletrabajo, sobre todo, en un momento inicial, está claro que se va a aplicar a aquellos puestos de trabajo tal vez más tecnológicos, ¿no? Y como son puestos de trabajo más tecnológicos, quiero pensar que las empresas que lo adopten pues ya tendrán mecanismos tal vez establecidos pues de control horario pues más digitales, ¿no? Es decir, bien con un sistema donde se aprecia pues el momento que se produce la conexión a internet o la conexión al servidor propio de la empresa y después pues bueno, se va midiendo la productividad efectivamente en función del trabajo realizado, ¿no? Pues bueno, lo que es la conexión, pues bien, ¿cuál es el problema? Que esto es otra cuestión. Recordemos que la normativa de registro horario dice que todo el tiempo que transcurre entre el inicio de la jornada laboral y la finalización del mismo, es decir, desde la conexión y la desconexión, se considera tiempo de trabajo, salvo que las pausas, pues efectivamente se registren. ¿Esto qué significa? Que si yo estoy en mi casa y, por ejemplo, pues empiezo a trabajar, pongamos, conecto el ordenador a las 8:30, a las 9, si yo, por ejemplo, me voy a dejar a los niños al colegio o voy a recogerlos a las 2 de la tarde y no desconecto el ordenador, se va a suponer que eso es tiempo de trabajo efectivo. Si estoy desayunando mientras trabajo, estoy comiendo, se va a suponer que eso es tiempo de trabajo efectivo, porque yo no he salido de la desconexión, a lo mejor de la nube, y no he registrado entradas y salidas. Con lo cual, esto lo que va a provocar, claro, es que vamos a tener que ser mucho más conscientes y, sobre todo, los trabajadores en las empresas van a tener que estar mucho más pendientes del control horario en la medida en que van a tener que registrar todas y cada una de las pausas, porque si no, nos puede salir pues, una persona que ha trabajado 8 horas, pues según el registro horario, supuestamente ha trabajado 11. Cuando parte de ese tiempo es para llevar a los niños al colegio, otra parte es para desayunar, otra parte es para comer. Bueno, pues habrá que estar muy atentos de los trabajadores, habrá que llevar un registro diario, semanal, mucho más concreto, habrá que verificar constantemente que efectivamente pues, cada trabajador está cumpliendo con la jornada y no está pues, incurriendo en despistes voluntarios o involuntarios donde parezca que está haciendo mucha más jornada de la que realmente efectúa, ¿no? Esto, ya digo, nos va a obligar a ser mucho más proactivos, mucho más rastreadores de todo lo que está sucediendo para verificar pues, que se están haciendo las cosas bien, ¿no? Bueno, yo pues os digo que de inicio el teletrabajo, pues yo entiendo que se va a aplicar sobre todo en sectores tecnológicos, donde están mucho más acostumbrados a esto, pero implantarlo de forma progresiva para otras personas, que el teletrabajo era algo muy ocasional, pues va a implicar pues, la necesidad de adoptar pues, unos mecanismos, sobre todo para los departamentos de recursos humanos, unos mecanismos de verificación y control pues, mucho más exhaustivos, ¿no? Desde luego, a nosotros nos da la sensación de querer avanzar con el mercado y querer ser mucho más modernos y más adaptables a todo el nuevo entorno, pero al mismo tiempo esta regulación nos hace como dar pasitos para atrás para adaptarnos a lo que el mercado te indica que es el futuro. Si fijaros, si ya hay todo el sector tecnológico, es cierto que está loco. La mano de obra en el sector tecnológico, lo que es el mercado de trabajo está, y aquí Virginia sabrá muchísimo más que yo, porque ella trabaja en eso, una verdadera locura. Y realmente para poder competir en este mercado, tú tienes que ofrecer ese tipo de condiciones de trabajo, porque no son beneficios, al final son condiciones de trabajo que permitan pues teletrabajar, estar 2 días en casa, 2 días aquí, y poco a poco ir haciendo lo mejor. Te obliga al mercado de alguna manera a ser competitivo, y si tú eres con un colectivo de tu empresa, tienen esas condiciones, deben de tenerlo el resto también.
Evidentemente, una persona que está en fábrica pues lo va a tener complicado, no puede teletrabajar si tiene que no sé, que está trabajando en un torno, eso es lógico, pero si lo ofreces para el colectivo, tiene que ser para el colectivo entero. Con lo cual, por un lado, yo lo encuentro positivo porque el mercado de alguna manera te obliga a reaccionar, a adaptarte y desde luego todo el sector tecnológico está impulsando mucho y muy fuerte la aceleración en la mejora de condiciones laborales. Pero de alguna manera, cuando van surgiendo todo este tipo de normativas, es como vamos a adaptarnos a ver de qué manera somos capaces de llevar un control horario cuando justamente ahora para empresas como la nuestra no es importante ya el control horario. O sea, que si me dices hace 20 años, pues lo puedo entender, pero ahora hoy en día que estás justamente teletrabajando, que oye, no me importa si tienes que salir a hacer un recado, si tienes que ir a por los niños, si tienes que hacer lo que sea, si nosotros desde el principio lo hemos dicho en la pandemia, la gente lo que necesite porque la situación que están pasando es muy complicada en casa. Entonces, ahora volvemos al registro horario y volvemos también a toda esta, en fin, no sé cómo decir, regulación de costes que a mí me preocupa un poquitín sobre todo porque pueda suponer ese freno que hemos comentado al principio. Pero hay otra parte también interesante donde nosotros también nos estamos poniendo las pilas a raíz de la conversación que tuvimos el otro día, que fue en el famoso artículo 88, ¿no? Y la sentencia, ¿no, Fabián? Sí, sí, es decir, era algo que quería comentar justo ahora, ¿no? De todos modos, para decir una cosa sobre el control horario, no olvidemos que, por desgracia o por suerte, no sé cómo decirlo, ahí tampoco tenemos muchos mecanismos de elusión por un motivo. Es decir, al final, el control horario viene determinado por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que interpreta la Directiva Comunitaria de Tiempo de Trabajo. Es decir, de hecho, esto surgió del conflicto en el sector bancario, donde todos conocemos pues, que por las mañanas se está atendiendo al cliente y por la tarde se está trabajando, aunque teóricamente no estás en la oficina, ¿no? Pues todo esto llevó a que la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, pues acabase la cuestión en Europa, y lo que hizo precisamente el Tribunal de Justicia de Unión fue interpretar la directiva comunitaria de un caso que vino de España y pues le dimos una alegría a toda Europa gracias a nuestra cuestión prejudicial, donde el TJUE dijo, no, todos los países de Europa, absolutamente todos, tienen que llevar a cabo un control horario diario de trabajo realizado por cada empleado, ¿no? O sea, hemos dado una alegría a toda Europa con este sentido, ¿no? Pero bueno, respecto de la desconexión digital, que es el artículo 88 de la Ley de Protección de Datos que mencionas, es un tema que está presente desde hace ya 2 años, porque la modificación de la Ley de Protección de Datos ya es del año 2018, y en el artículo 88 se establecía que todas las empresas, con independencia de su tamaño, tienen que tener elaborada e implantada una política interna de desconexión digital, donde se establezca pues, un protocolo con las medidas que se van a aplicar para hacer efectiva esta desconexión digital, así como también pues, todas las políticas y acciones de sensibilización y formación para esto. Nadie ha implantado esos protocolos. Y cuando digo nadie, me refiero a que bueno, las grandes compañías han empezado, algunas de ellas, es cierto que han empezado a implantar esos protocolos, pero hablamos ya de empresas de tamaño pues, de Telefónica, de Bankia, es decir, grandes corporaciones. Pero la empresa mediana, incluso medianamente grande de España, salvo, ya digo, honrosas excepciones, es un tema que tienen completamente olvidado. ¿Qué ha sucedido? Pues que en Prosegur, que tampoco es una empresa pequeña, pues digo, Prosegur es una empresa bastante grande, una denuncia de una organización sindical ha llevado el tema ante la Inspección de Trabajo y ha abierto un procedimiento sancionador no solo por no respetar la desconexión digital, sino también por no disponer del protocolo obligatorio que establece el artículo 88 de la Ley de Protección de Datos. Con lo cual, lo comentamos otro día, Sergio, es que hay que ponerse las pilas, porque ahora ya no es una cuestión de que, bueno, está ahí en la norma y parece que, bueno, nadie se preocupe, nos olvidamos. Es que como tengas un delegado sindical o un comité de empresa mínimamente conflictivo y se esté incumpliendo la desconexión digital, lo tiene muy fácil. Denuncia en Inspección de Trabajo y por lo pronto la multita ya no la vas a poder eludir. Es más, incluso en el tema Prosegur que estoy comentando, lo que ha hecho la Inspección de Trabajo es meterlo como un caso de acoso, donde la multa se va a los 187.000 euros. Se va de un mínimo de 6.000 hasta un máximo de 187.000. Ya no son cifras pequeñas, para una gran corporación le parecerá insignificante, pero una empresa media de España le dices que le puede caer una multa de 187.000 euros en estos momentos y le puede hacer un destrozo económico brutal. Bueno, pues lo dicho, el artículo 88 está ahí, nos gustará más o nos gustará menos, pero hay que cumplirlo y ya estamos tardando en poner en marcha esos protocolos de desconexión digital
que regulen cómo hacer efectivo pues, este derecho reconocido a los trabajadores a la ley de protección de datos. Así es, nosotros corriendo estamos y lo sacamos ya en breve viendo lo que sucedió la semana pasada, porque justamente más ahora en todo este entorno al final también es un teletrabajo derivado por el COVID, pero nosotros tenemos aquí en Istobal no tenemos más de un 50% de gente trabajando y tenemos a modo de burbujas, con los espacios mínimos de 2 metros, con todas las normas. De hecho, además, aquí podemos estar súper orgullosos de que no hemos tenido ningún atisbo de contagio ni nada similar aquí dentro. Pero eso, de alguna manera, nos lleva a tener la gente en casa. Y la gente en casa no estamos detrás de ellos a ver si me trabajan a las 8, si empiezan a las 9 y acaban a las 5 o acaban a las 6, sino que la gente se gestiona en función de sus cargas familiares y de su situación personal. ¿Eso qué significa? Pues que hay gente que puede estar enviando correos a las 7, pero compañeros o gente de tu propio equipo. Con una mala fe, con una intención de abordar o acosar a otros, no, simplemente porque están gestionando dentro de su horario. Motivo de más ahora, con el riesgo que existe a raíz de la sentencia de la semana pasada, para que todos nos pongamos las pilas, elaboremos una normativa interna, la publiquemos y la hagamos pública para todos los actores y justamente evitarnos este tipo de problemas que pueden ser grandes. No, Virginia. No, Fabián, no, perdona, no, es que estoy leyendo que ya hay varias preguntas, ¿vale? Pero no, termina que es muy interesante porque lo que dice Sergio es cierto. Quiero decir, cuando tú contestas un correo a las 7 de la tarde o lo emites, ¿vale? Teniendo en cuenta estas circunstancias, Sergio, la empresa, me refiero, esa normativa interna o esa política que vais a implantar, ahora en Istobal, entiendo que muchísimas empresas así, ¿cómo va a considerar? Quiero decir, ¿va a ser más favorable a la flexibilidad y entonces va a tener una política, digamos, de menos desconexión digital? ¿O va a ser muy estricta en la desconexión digital? ¿Por dónde vais más o menos? Es que nosotros también el hecho de tener filiales significa que llegan correos de diferentes partes del mundo a diferentes horarios. Entonces te pueden entrar y nosotros ahí tenemos que ser un poquitín equilibristas en esa situación. Lo que sí que vendrán pues es una realidad que tenemos, pues la no recomendación empujada a hacer reuniones a partir de las 5 de la tarde, de la recomendación de si quieres enviar un correo, déjalo en la bandeja de salida y te ponemos el tip para que tú lo dejes y al día siguiente salga, pues que vayan mucho en esa línea, porque la imposición tampoco puede ser. Además, también creo que el artículo 68 hablaba de correos, no recuerdo que no fueran urgentes o vitales, no recuerdo cómo era la historia. Sergio, se corta. Perdona. Pues Sí. ¿me escucháis ahora? Sí. Más o menos, Vale. ahora sí. Vale. Debe de existir siempre la posibilidad de poder enviar un correo si fuera algo urgente o algo tremendamente necesario. De hecho, además así lo contempla, creo que además lo debe de contemplar, no me acuerdo muy bien, aquí Fabián me podrás decir. Entonces, La fuerza mayor, te referirás a la fuerza mayor, supongo. Exacto, fuerza mayor, exacto, eso es. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos filiales en todo el mundo, teniendo en cuenta que existe la fuerza mayor y teniendo en cuenta nuestra idiosincrasia, nosotros lo que tenemos que hacer es intentar adaptarlo, pero con reacciones que quede muy claro de que no existe la obligación de contestar y que sobre todo no es algo forzado para el trabajador. Yo creo que la clave está ahí, es decir, yo creo que la norma en ningún momento dispone o obliga a que no se puedan enviar correos fuera de hora, porque al final en una organización flexible, donde sobre todo pues, empresas como Istobal o como otras muchas pueden tener delegaciones en otros países del mundo, tú no puedes decirle a alguien que está trabajando en México que no te envíe un correo dentro del horario mexicano, aunque llegue a España aquí otro horario, ¿no? Obviamente no puedes hacerlo. Otra cosa es que esa política interna lo que dirá es, bueno, usted no tiene por qué abrir ese correo ni contestarlo hasta que no se inicie su jornada laboral en España. Es decir, yo creo que basta con eso, es decir, el sentido común, es decir, una política interna donde se establezca, pues efectivamente, oiga, su jornada en España es de esta hora a esta hora, puede haber presencia obligatoria, si hablamos de teletrabajo, un horario de presencia obligatoria y otro horario de presencia flexible. Bueno, pues usted en su jornada de trabajo, ya sea la obligatoria o la flexible, es cuando tiene que responder a ese correo. Salvo que sea un supuesto de fuerza mayor, pues entonces ya se pondrá en el correo que esto es absoluta fuerza mayor, que es algo súper urgente y a lo mejor, pues bueno, pues habrá que responder, ¿no? Pero vamos, quitando eso, decir, oiga, a mí si una empresa me quiere mandar, pues a lo mejor mi jefe, porque tiene un horario, un contrato de alta dirección o tiene un horario diferente, me envía 10 correos a las 9 de la noche, no significa que yo tenga que responderlos.
significa que a las 9 de la mañana del día siguiente, cuando yo empiece mi turno de trabajo, es cuando tendré que leerlo. O sea, yo entiendo que no hay por qué limitar o prohibir, y yo tampoco, o sea, entiendo que tampoco es la idea que persigue el artículo 88, no es limitar o prohibir que se envíen correos, sino que el que los recibe tenga que contestarlos. Y de ahí es donde viene la importancia de tener lo que hablamos, esa política interna de desconexión digital, que es lo que exige la norma, donde se establezca cómo se va a ejercer ese derecho por parte del trabajador y esa facultad empresarial de organización del trabajo. Yo creo que simplemente hay que detallarlo, hay que hacer una buena política, hay que disponer de cuáles son las acciones de formación y sensibilización que se van a llevar a cabo para ponerlo en marcha, y luego mucho sentido común. Es decir, al final es mucho sentido común y sobre todo, ya digo, con tener la política hecha ya estamos salvando la mitad de los problemas. Luego en tal caso habrá que adaptarla o mejorarla, pero por lo menos tenemos una política que nos va a dar un margen de actuación y de maniobra que es importante. Sí, pues si queréis, como hay bastantes preguntas, ¿de acuerdo? Y vamos ya gastando el tiempo, os lanzo algunas que están saliendo aquí, ¿vale? Hay una pregunta que entiendo que es más para Sergio, pero bueno, habla de los trabajadores que estén fuera de España, ¿de acuerdo? Que puedan teletrabajar y que se encuentren fuera de España. ¿Qué pasa con estos trabajadores? ¿Qué pasa incluso con la seguridad social y la agencia tributaria? Entiendo que se refiere a toda la parte que tiene que ver con el ahorro de costes o cómo, digamos, imputar la jornada en la seguridad social. Sergio, si puedes contestarnos. Yo no soy experto en este área. De todas maneras, nosotros existe también la modalidad de la expatriación que te permite también seguir cotizando y tributando en España si es así, se cumple una serie de normativas y de días trabajados fuera y dentro. Yo creo, de todas maneras, que las empresas que han querido hacer los movimientos de externalizar, de hacer un outsourcing de departamentos, los han hecho ya con otras sedes y en otros países y en otro momento. Entonces, quien ha querido externalizar un servicio de atención al cliente y enviarlo a Chile, por poner un ejemplo, lo ha hecho ya hace tiempo. En nuestro caso, a nivel de gestión, para que os hagáis una idea, es bastante más complejo tener una persona teletrabajando en otro país y tenerla contratada aquí que directamente hacer la contratación en el propio país. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Sergio. Es decir, yo creo que una cosa es la externalización, en el sentido de que yo una unidad productiva la mando a otro lugar, a otro país, y otra cosa es una persona española que se va a trabajar, o sea, que hace teletrabajo desde el extranjero. Y aquí simplemente el matiz es importante. Es decir, para que se aplique la ley de trabajo a distancia, tú lo que tienes que tener es un contrato formalizado en España. Tú formalizas un contrato con una empresa española y aplicando la legislación española. Luego, lo que dice la ley de trabajo a distancia... ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí. Es que tengo el retorno. Voy a silenciar y voy a volver a entrar, a ver si... Ahora. Sí. Vale, sí. Decía que la cuestión es que entonces, si tú formalizas un contrato de trabajo en España y acuerdas el teletrabajo, lo que dice la norma es que será el teletrabajo el que se preste en el lugar escogido por el trabajador, que puede ser su domicilio o otro lugar. Bien, si yo, por ejemplo, decido concertar un contrato con cualquier empresa española y me voy a vivir a Portugal, no hay problema, porque es el lugar escogido por mí para hacer ese teletrabajo. Es legal. Otra cosa es que a mí se me tiene que aplicar igualmente el contrato español, la legislación española y el convenio colectivo español. Lo digo a los efectos de que aquellos que, a lo mejor hay alguien que piensa que yo puedo hacer teletrabajo y aplicar la normativa española contratando a alguien en Portugal, por ejemplo. Eso no es posible. Entonces ya no estás aplicando normativa española. Eso es una externalización. Y ya digo, no es lo mismo que un trabajador español con contrato español, con normativa española, que decide trabajar en el extranjero, pero aplicando en todo caso la normativa española. Muy bien. Otra pregunta aquí aparece, sí, Fabián, igual tú le puedes ayudar. Los gastos de compensación por todo el tema de ergonomía, las sillas, mesas de trabajo, sí se pueden considerar retribución en especie, preguntan. Yo entiendo que no. Yo entiendo que no es una retribución en el sentido en que si esa persona estuviera prestando servicios en el centro de trabajo, eso no es una retribución, es un medio de producción. Es decir, la silla, la mesa, el ordenador, todo eso son medios de producción. Entonces, aquí no estamos hablando de una retribución en especie, sino en una compensación de gastos. No es lo mismo.
Entonces hay que tratarlo como si fuese pues eso, un salario, ¿no? En el sentido que puede entenderse o bien como una dieta o bien directamente como un complemento del teletrabajo, un complemento salarial. Pero yo no lo veo como salario en especie, ya digo, porque no estás pagándole un producto, sino que o sea, la empresa son medios de producción que tiene que facilitar, que no es lo mismo pues que yo qué sé, pues en este caso podemos pensar en un seguro de vida, en un cheque de comidas o en un coche. No es lo mismo que un renting, es decir, estos son medios de producción. Yo entiendo que a mí no me cabe o en principio no me encaja que podamos considerarlo una retribución en especie, salvo, por ejemplo, que esos medios los ponga la empresa y luego se queden ya, formen parte del patrimonio del trabajador. Aún así habría que ver fiscalmente si puede encajar como un salario en especie o no. En su tiempo sí que, por ejemplo, facilitar ordenadores se podía considerar salario en especie. Eso a día de hoy ya está bastante superado, ¿no? Pero sería la única opción, es decir, que la empresa compre los medios de producción y se los entrega al trabajador. Pero si en cualquier momento la empresa quiere hacer el derecho de reversión y quedarse con ellos, yo entiendo que no es la finalidad de salario en especie. Más bien yo opto por facilitar esos medios y que la empresa, cuando se acabe la relación laboral o que sea, cuando decide que se acabe el teletrabajo, exija su devolución, o bien que sea del trabajador el que los compre y la empresa el que se los pague. Una parte proporcional durante el tiempo que esté trabajando con ellos. Muy bien. Bueno, la verdad es que hay muchas más preguntas. Lo que pasa es que estamos ya terminando, digamos, agotando nuestro tiempo. Entonces sí que me gustaría un poco para finalizar que cada uno de vosotros me dijera como un resumen, ¿de acuerdo? De qué es lo que va a suponer para vosotros en vuestra profesión diaria precisamente esta nueva ley del teletrabajo. Sergio. En nuestro caso, como siempre, vamos a tener que adaptar rápidamente. Es algo que desde el inicio de la pandemia hemos tenido que hacer, leyendo BOEs un domingo a las 9, a las 11, a las 12 y hasta la 1. Así que tendremos que correr para adaptarnos sin que suponga un perjuicio para la empresa y que sin suponga tampoco un perjuicio para los trabajadores. Nosotros queremos que el teletrabajo venga para quedarse. Y para nosotros, desde el punto de vista de una empresa que quiere y que ha dado ese paso, esto es un problema. También entiendo que no sea la misma situación en el resto del tejido empresarial. Así que vamos a ver de qué manera conseguir ese equilibrio entre las dos áreas para que ambas ganen. Desde luego que sea un win-win para ambos. Bueno, yo por mi parte no sé muy bien qué decir. Nosotros, al final, en nuestra profesión, que es la abogacía, la verdad es que el teletrabajo siempre ha sido parte de nuestro día a día. Es decir, no es nuestro despacho, ya desde antes de la pandemia teníamos un sistema flexible, en ese sentido, pues no nos afecta demasiado. Sí que nos está afectando tanto cambio normativo, tan urgente, tan estar a golpe de BOE. Esta mañana, de hecho, habrá que comprobarlo porque se está hablando que en Consejo de Ministros se va a aprobar un nuevo reglamento para la gestión de los planes de igualdad, con lo cual, nuevo cambio normativo, hay que volver a estudiar y así no se puede vivir, pero bueno, la cuestión es esa, es decir, yo creo que esto es un cambio que España ha llegado tarde, es decir, España ha llegado tarde al teletrabajo, lo hemos dejado pasar durante mucho tiempo, yo creo que eso ha hecho que perdamos oportunidades, porque España es un país perfecto para poder vivir, es un país seguro, es un país con buen clima, es un país alegre, es un país donde vivir es maravilloso, pero mientras que los países de nuestro entorno se han preocupado pues, por regular el teletrabajo, pues nosotros hemos ido como a remolque en todas estas cuestiones, ¿no? De todos modos, como dices, Virginia, han quedado un montón de preguntas. A mí me da pena por los participantes. Bien, Yo, si queréis facilitarles mi correo electrónico, por mi parte no hay sí, problema pues oye, las dudas que hayan podido quedar, pues no tengo problema en contactar con estos asistentes y les respondo y ya está. Sí, precisamente iba ya a finalizar, ¿no? La verdad es que está muy interesante, creo que podríamos estar aquí bastante más tiempo, ¿no? Quizá podamos hacer otro a futuro en breve, pero bueno, sí que agradecer la participación de todos los asistentes, las preguntas, trasladaremos tanto a Sergio como a Fabián las preguntas para que se puedan contestar, como dice Fabián.
Agradeceros a los dos de verdad vuestro tiempo, vuestro conocimiento sobre todo y vuestra transparencia también a la hora de opinar sobre esta nueva ley. Creo que es un reto para todos, una oportunidad y desde luego que, bueno, esperamos que podamos hablar de esto a futuro y podamos ver también cómo lo aplicamos en nuestra vida diaria y cómo vamos trabajando, como dice Fabián, ahora la ley de igualdad, una nueva normativa. Nada, no pasa nada, tendremos que aplicarlo y tendremos que adaptarnos a todo. De verdad os agradezco a los dos vuestro tiempo, a los asistentes también, agradezco que hayáis estado aquí conectados y que vaya muy bien el día de hoy, martes y 13 y el resto de la semana y nos vemos a futuro en una próxima ocasión. Buenos días a todos. Buenos días y muchas gracias. Chao, Virginia, Sergio, a todos los asistentes, Chao. muchas gracias. Buenos días, chao.